Voy a grabar. Entonces estamos viendo los conceptos de formación espiritual. Cierren el micrófono ahí y siempre les voy a dar espacio para las preguntas y respuestas. Entonces, ya nosotros hemos visto qué es la formación espiritual, pero seguimos abordando esto de la formación espiritual. Y antes de ver la propuesta bíblico-histórica de lo que es la formación espiritual, hagamos un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora de formación espiritual. La formación espiritual está relacionada con el de ser discípulo. No hacer discípulo, sino ser discípulo. Gálatas 4:19 habla, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores, está hablando Pablo, dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, en ustedes. Cuando hablamos de formación espiritual, estamos hablando de, o queremos empezar diciendo que la verdadera formación espiritual tiene que comenzar, ¿verdad?, con la aceptación de quienes somos en Cristo, como dice el texto, y hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que nosotros seamos marcados con esa cruz, hasta que nosotros hayamos pasado ese proceso formativo de ser discípulos en el sentido de el carácter de Cristo en nosotros, la actitud de Cristo en nosotros. Hay muchos cristianos que son formados como pastores, como líderes denominacionales y aún como filósofos y en sus denominaciones en particular, en su doctrina, en su filosofía. Pero se pasan muchas veces el principio de que Cristo tiene que ser formado en ellos. Entonces, recuerden lo que estábamos hablando en la clase anterior sobre que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y conforme a nuestra semejanza. Esto de que en Cristo sea formado en nosotros es parte de esa imagen y semejanza. Dios nos hizo a su imagen. Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios? Entonces, pongámonos frente a un espejo y meditemos. ¿A qué se refiere Dios cuando dice cuál es la imagen de Dios en nosotros? Hay que observar muchas veces eh, las expresiones que dice la Escritura sobre que nosotros somos hijos de Dios. Cristo habla de eso, que nosotros somos hijos de Dios. Habla también de que Cristo va a volver por nosotros. El apóstol Pablo repite las palabras de Jesús donde dice que hay que sufrir como dolores de parto por ustedes y al final que Cristo sea formado en nosotros. El ser discípulo requiere pagar un precio. Tenemos que imitar ese precio que Cristo pagó en la cruz de alguna manera. No es simplemente con el hecho de levantar la mano y decir aquí estoy, soy cristiano y punto. La formación espiritual gira en torno primero a, porque más adelante en el transcurso del curso obviamente vamos a hablar de los ejercicios espirituales, lo que es la lectura, la meditación, la oración, el ayuno, el servicio, pero el tema de la humildad. La cuestión es que para que nosotros seamos seres a imagen y semejanza de Dios y tengamos una formación espiritual sólida, el primer paso tiene que ser entender qué significa ser un discípulo de Cristo. Porque no podemos avanzar en ese proceso formativo, informativo, formativo de hacer, ser y cambiar si nosotros no entramos en un proceso de formación.
¿Quiénes son los hijos de Dios? Cuando la Biblia habla de quiénes son los hijos de Dios, pues son los lavados con la sangre del Cordero. Estos que fueron insertados en la familia de Dios, esos son los hijos de Dios. A eso nos referimos cuando hablamos como hijos de Dios. O cuando se refiere a quiénes son los hijos de Dios. También la Escritura habla, o Cristo habla, por quién regresa Cristo. Por aquellos que nacieron de nuevo, por aquellos que volvieron a empezar de nuevo. Lo que indica que ya se ha enseñado en el pasado de ellos, pero no lo habían entendido. Entonces la formación no había tomado totalmente su forma, como lo dice Gálatas. Tenemos que sufrir dolores de parto. El proceso de formativo es doloroso. Nadie quiere nadie quiere pagar el precio. El precio de ser discípulo de Jesús requiere un proceso doloroso de formación. No es fácil, no es fácil ser discípulo. Mucha gente tira la toalla. ¿Cuál es la meta de la formación espiritual en esta primera etapa? Es alcanzar, ser formados a imagen de Jesús. Hay una gran cantidad, mejor dicho, hay una gran necesidad de que Cristo sea formado en nosotros. Pero siempre y cuando nosotros demos esa apertura, se puede hacer. Si no, no podríamos lograr. La formación espiritual tiene como objetivo el sacarnos de la niñez espiritual, de la inmadurez espiritual y llevarnos a una madurez. Y fíjese que esto no tiene que ver con los años. Esto tiene que ver con cuánto nosotros o en cuánto somos capaces de dejarnos moldear a la imagen de Jesús. O sea, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿En qué medida esas palabras las aceptamos? ¿Por qué? Porque la gente puede tener 20 o 30 años en la congregación, puede tener 15 y no es maduro espiritualmente, mucho menos tiene conocimiento de la escritura o de la doctrina. Yo a veces me sorprendía en el pasado cuando yo daba cursos en iglesias para líderes, siempre en este campo de la formación teológica, y yo les preguntaba preguntas simples como quiénes son los libros de la Biblia, cómo está formada la Biblia. Y para mi sorpresa es que yo me encontraba con que muchos líderes a los cuales les impartía la cátedra, pues no sabían ese tipo de respuestas, cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento. La gente me salía con Romanos, con Mateo. Yo les estaba preguntando del Antiguo Testamento. Entonces, si usted les iba a consultar la edad que tenía con respecto a cuántos años tenía el servicio en el ministerio o en la iglesia, le decían, no, yo tengo 15 años, yo tengo 20 años, yo tengo 25 años, 30 años de ser cristiano. He leído toda la Biblia, pero me sorprendía que preguntas tan simples, entonces eso me da una pauta, tal vez no una idea general, pero una pauta, de que la cantidad de años que yo llevo en la iglesia no significaba formación espiritual madura. Entonces, la formación espiritual tiene como objetivo, o uno de los objetivos, sacarnos de la niñez espiritual en la que se vive y llevarnos a la madurez para que llevemos fruto como Dios quiere. Eso lo dice Hebreos 5, del 11 al 14. Un ejemplo, habían personas que de repente solo tenían 5 años en la fe, en comparación con otras que tenían 15 o 20. Y
me planteaba la pregunta, a veces parecían más maduros, o de hecho eran más maduros espiritualmente, aquellas personas que solo tenían 4 o 5 años en el camino de la fe, en comparación a los otros hermanos que tenían muchos años, pero no mostraban ningún tipo de madurez espiritual. Eh, Habíamos hablado también en la clase anterior sobre características de la madurez espiritual, pero sobre todo del niño espiritual, que también es una analogía entre las características físicas de un niño y las características físicas de un inmaduro espiritualmente, o de un niño espiritualmente, mejor dicho. El niño espiritual es dependiente, es necio, es juguetón, es inconstante, es ignorante, a veces se empacha con mucha información en comparación con el maduro. Dice Pablo que son fluctuantes, son como niños. El inmaduro, el que no tiene formación espiritual, hoy anda bien, mañana no. Sube, baja, no es constante. Mire, yo no le estoy diciendo que nosotros siempre tenemos que estar arriba, pero el secreto de la vida espiritual y de la formación espiritual es por lo menos tener una constancia espiritual y sobre todo si esa constancia va siempre hacia arriba. Pero cuando usted tiene una gráfica y baja, sube, está un buen rato abajo, un poquito arriba, entonces va a notar un camino fluctuante como aquel niño inmaduro. Entonces, de eso estábamos hablando, hablábamos del hablar, del pensar, del juzgar, estábamos hablando también eh, que la formación espiritual tiene que ver con la expresión transformado. Segunda de Corintios 3:18 habla de que la formación espiritual trata sobre la transformación. Otro podría ser un equivalente para la formación espiritual, la transformación. Y les voy a leer lo que teníamos escrito la semana, la primera clase, que la formación espiritual es un proceso de transformación, tanto del conocimiento como de las actitudes y habilidades. ¿De quién? Del individuo, que se produce en varias etapas como base de cualquier sistema educativo. La clave aquí es que la formación espiritual es un proceso de transformación. Por lo tanto, en la formación espiritual, la clave que es la transformación. Eso es la clave. La transformación y ese cambio que produce la formación es en realidad lo que menciona la segunda carta a Corintios, lo que les estaba hablando de segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 habla, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La epístola de los Gálatas habla sobre los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelve esa expresión, hasta que Cristo sea formado en vosotros, o somos transformados de gloria en gloria. Entonces, la base de la formación espiritual proviene de la expresión formado. Por eso, vida espiritual está muy ligado a lo que es formación espiritual. Y habíamos hablado de la transformación instantánea, habíamos hablado de la transformación progresiva. Y bueno, entonces nos quedamos en el tema de la propuesta bíblico-histórica de la formación espiritual. No sé si tienen algún comentario de la primera parte del repaso que hicimos acerca de lo que es formación espiritual. Magda o nuestro compañero, a ver si nos pueden decir qué es formación espiritual. ¿Qué entienden por formación espiritual? A ver, quiero escuchar. Hoy solo somos tres, así que interactuemos. No, pues la formación espiritual
este, se me cambia ahí, ¿verdad? Un poquito el concepto a mí, Ajá, porque para mí la formación espiritual ahorita se está volviendo teórica, ¿verdad? Más ajá. que vivencia. Ajá, porque para mí la formación tiene que ver con madurez y madurez para enfrentar las cosas que nos presentan en lo que es el desarrollo del llamado, el desarrollo del propósito, que nos vamos encontrando con tantos obstáculos y el proceso del crecimiento de la fe nos va ayudando a la formación espiritual, ¿verdad? Pero la formación espiritual y junto con lo que es el conocimiento, creo que es más efectivo. ¿Y cómo, Rommel, cómo podríamos hacer para que tengamos una formación espiritual, sí con conceptos, pero más práctica? ¿Cómo podemos mejorar eso dentro de las iglesias? A ver si nos ayuda Rommel. ¿O tienen problemas de conexión de audio, Rommel? La iglesia está llena de niños inmaduros. Sí, para mí la iglesia está yo digo que hasta demasiado llena de muchos niños fluctuantes, inmaduros. Por eso usted ve, Magda, que, No hay desarrollo. ay, no, solo criticando al pastor o solo criticando a los líderes o viceversa, los líderes criticando a los miembros. Y Ah, y eso es peor, Mireli, que los líderes criticando a los miembros. pero eso ocurre, Magda. Claro que sí. A ver, Rommel, ¿qué nos puede decir? Sí, Lick. Bueno, siempre haciendo hincapié del libro, siempre del libro decía que para que una formación espiritual sea efectiva, tiene que empezar desde la iglesia, dijo, una comunidad de discípulos, así dijo, según la Biblia. Ajá, Entonces, creo que ese punto está muy importante. No solamente ser discípulos, sino formar discípulos. correcto. Pero, Y, Lick, ajá, por ejemplo, que uno puede ver, pero de acuerdo es el líder o de acuerdo es el discípulo, así van a ser los enseñados. Entonces, también, si no el siempre. líder, pues sí, porque si el líder es inmaduro, inmaduro van a ser los que enseñen. Sí, es que todo es como una cadena. Porque mire, yo miro en la iglesia, ¿verdad? Líderes que le paran la cara a alguien porque no hizo lo que quiso. Entonces los miembros de este líder son iguales. Entonces, Imagínense. qué bien le vamos a estar enseñando a la gente madurez. ¿Qué le vamos a enseñar? Porque si ya no fue a la iglesia, le paran la cara. Si ya no fue al grupo, le paran la cara. Si lo convocaron y no fue, dejan de hablarle. Eh, Está terrible. Obviamente, usted no ocupa ser experto en formación espiritual para entender que todas esas expresiones son de inmadurez espiritual, Así es. ¿verdad? O sea, estamos llenos, atestados, digo yo, de mucha gente en las congregaciones con una madurez espiritual que deja mucho que desear. ¿Y qué podemos hacerle? No, bueno, es que ese es nuestro trabajo, no Ajá. dormirnos, no perder la batalla y creo que una de las cosas que hay que hacer es que la gente entienda
que primero necesita formarse la educación bíblica, teológica, la educación de los valores, la educación de la vida espiritual, porque si hay que enseñarle a la gente a orar, hay que enseñarle. Si la gente necesita que se le enseñe a leer la Biblia, hay que enseñarle a leer la Biblia. Si la gente necesita que se le exhorte para ofrendar, para entrar en ayuno, pues ni modo, nos toca volver a instruir a las personas que ya tienen muchos años en eso. Ahora, ya le voy a decir algo, es una tarea difícil. ¿Por qué? Porque imagínense que hay personas que llevan 20 años en la iglesia. Y si usted le va a enseñar discipulado, va a decir, eso ya lo sé. Pero el problema es que esa gente no ha tenido formación de carácter, Romney. No ha tenido más la formación de carácter. Cristo, o sea, ellos no tienen como lo que hemos estado hablando sobre Cristo. Cristo en ellos. Cristo en ellos. Entonces, ellos como que han pasado por la iglesia, pero Cristo no ha pasado por ellos, y no porque no quiere, porque ellos no se han dejado. Entonces, ese es el problema de mucha gente, que tienen un montón de años en la iglesia, y el orgullo, la vanidad, la soberbia, la inmadurez, no los deja crecer. Una pregunta, ¿usted cree que el cristiano, por decir algo, ¿verdad? Conservador, tradicional, alcanza una madurez más rápida que lo contemporáneo? Es que tal vez la ventaja que tuvieron nuestros padres o la gente que fue criada en el cristianismo en los 80, en los 90, sí siento que es un poco conservadora, pero al parecer tuvo la oportunidad de formación. Y independientemente de su postura doctrinal, esta persona podríamos decir de que sí creció espiritualmente y se formó. El problema de hoy, creo yo, que aterriza en el hecho de que hoy no creo que estamos haciendo la formación correcta de lo que es el discipulado, porque solo está viendo el crecimiento. Sí. Yo le voy a decir algo, esto se trata en el tema de cosmovisión bíblica. Hoy tenemos y la referencia es de un libro. Dice el autor, a ver si los logro explicar, porque para parafrasearlo, él habla de que la iglesia, la iglesia en sí es 1 kilómetro de distancia de cantidad frente a 1 pulgada de grueso de calidad. Entonces, hoy es más el número que la calidad. Y eso es lo que ha estado pasando. Nos hemos preocupado por el volumen, no por el contenido, ni por en sí. Yo me he imaginado, ¿verdad? Yo pienso que para mí es mejor tener de 15 a 20 hermanos maduros y no tener 100 cabritos que tengo que andarlos correteando día y noche, ¿va? Entonces, es una polémica esa, Lee. Sí,
yo entiendo que la Gran Comisión nos obliga, pero es que mire, la Gran Comisión, es que el detalle está en el concepto de Gran Comisión, perdón, de Gran Comisión. La Gran Comisión habla de ir y hacer discípulos. Sí, Claro, predicarles el Evangelio e ir a hacer discípulos. Entonces, es informativa, es formativa, tiene que cambiar, tiene que ser y tiene que reproducirse. Pero a veces nos hemos quedado en solo el número. Y cuando esa gente llega a la iglesia, solo nos preocupamos por mantenerla, sí. pero no porque crezca. Y creo que ese es el problema de hoy, ¿verdad? Bien, vamos a ver este otro tema de la propuesta bíblico-histórica de la formación espiritual. A ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Efesios 4:13 habla de que nos habla de una unidad de la fe. El Nuevo Testamento aporta mayor referencia sobre la formación espiritual que el Antiguo, obviamente. A continuación vamos a describir algunos pasajes en relación a la formación espiritual en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Efesios 4:13, en donde nos habla de la unidad de la fe. Y cuando hablamos de la unidad de la fe, es de nuestra fe estar en unísono. Con tal unidad de la fe, lógicamente esta fe vivida, todos juntos venimos a ser hombres y mujeres perfectos. En otras palabras, salidos de la niñez espiritual, alcanzando la madurez varonil o la madurez espiritual. Pero claro, uno de los elementos importantes para salir de la niñez espiritual a la madurez espiritual es la fe. Ahora, esta fe no es individual necesariamente, tiene que ser colectiva, por eso tenemos que apoyarnos unos a otros en fe. La responsabilidad de los cristianos maduros espiritualmente es que los demás lleguen a alcanzar esa misma madurez espiritual. Necesitamos el elemento fe. Yo, si soy el maduro en el grupo, mi deber es que todos lleguen a alcanzar esa madurez, unidos en fe. De eso se trata. Pero si yo, por ejemplo, solo me dedico al crecimiento propio y no me preocupo por los demás, entonces sí tengo un problema. Sí tengo un problema. La madurez también se vive en unidad de fe. Por eso hablamos de hombres y mujeres perfectos, sólidos, no niños, no fluctuantes, y que alcancemos esa madurez, pero juntos. Yo sé que, por ejemplo, en las congregaciones grandes es muy difícil tener una armonía completa, que usted se conozca con todos. Pero está la dinámica de los grupos pequeños, células, grupos de crecimiento, grupos en hogar, etcétera, o distritos. Ahí es donde nosotros debemos de aprovechar la oportunidad para que otros crezcan y maduren en la fe. En el caso de las comunidades pequeñas, pues tienen la ventaja de que todos se conocen, entonces igual, con la misma dinámica de que todos crezcan al unísono. Porque miren el ejemplo, Roman y Marta, si en un grupo todos avanzan de la misma manera, el grupo va a ser fuerte cada vez. No va a tener eslabones débiles. Pero si en un grupo
Entonces, ahora un grupo eclesial, un grupo de formación, discipulado, célula, como se llama. Si yo en este grupo solo se preocupa uno o dos por formarse espiritualmente, crecer espiritualmente, y los demás no, pues el grupo va a ser así débil. Vaya, a mí me han invitado muchas veces a ver grupos de crecimiento y yo me fijo que la gente va cuando quiere, cuando puede. Bueno, estoy hablando antes de la pandemia, ¿no? Lógicamente. Eh, el líder, imagínense que el líder a veces va y no va, o el dueño de la casa no va, y si no está el dueño de la casa, pues no hay discipulado, porque no hay otra opción, y el que llega a dirigir, pues no llegó preparado, no llega. Bueno, entonces usted se enfrenta a eso y dice, pucha, ¿y esto qué es, hombre? Como que no todos están en el mismo sentir. Y entonces usted ve y programa las reuniones discipulados, son a las 5, pero la gente llega a las 6, 5:45. Ajá, y termina a las 6:10, 6:20. Entonces solo van a decir amén o a la hora del refrigerio. Entonces, y usted ve aquello que es puro activismo, pura reunión club social y no hay nada ahí de fondo. Hay un problema ahí. Hay un problema definitivamente en esto de la unidad de la fe. No todos estamos creciendo al unísono. Y yo creo que es otra cosa que debería de preocuparnos en las iglesias para crecer todos. Y en este momento de pandemia, es más complejo todavía eso, porque imagínense que yo no sé si ustedes ya tienen no sé si Rommel allá en la Mosquita ya están abriendo ya hay cultos en físico, pero aquí todavía en Tegucigalpa no sé en San Pedro. Algunas iglesias sí lo hacen. La cosecha ya está reunida. Ya se está reuniendo. Pero Sí, antes de eso, pues no se reunían y no sé cómo estaban haciendo, cultos virtuales. virtuales. Pero mucha gente ya se cansó de los cultos virtuales, ya ni siquiera prende la computadora. Ya no. Ya eso era el principio, ya la gente se cansó, Se aburrió. se aburrió. Entonces, yo lo que quiero que observen es que obviamente no estamos todos creciendo al unísono. Y ese es un problema, ese es un problema. Otro texto que nos habla sobre el tema de la propuesta bíblico-histórica de la formación espiritual en Gálatas 6:10, y es un versículo famoso. Gálatas 6:10. Ayúdenos o ayudémonos a los que necesitan ayuda de acuerdo al mandato de Jesús, pero dejemos que los primeros objetos de nuestra relación sean los de la familia de la fe. Los miembros de la Iglesia de Cristo, que forman una familia de la de Jesucristo, cuya cabeza es el Señor. Esto que se edifican mutuamente, dándose atención recíproca, se consideran copartícipes de la formación espiritual. Lo que está hablando el pasaje, básicamente es, primero, entendamos quiénes son los de la familia de la fe. Pues son nuestros prójimos, ¿va? Nuestros hermanos en la fe que compartimos la misma fe. Dice Gálatas 6:10, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Claro, obviamente si usted no tiene un concepto, una praxis, una idea de lo que es formación espiritual, por mucho que la gente necesite ayuda, usted no les va a ayudar porque no entiende eso. Sí.
nosotros tenemos que ayudar al prójimo. Es una máxima de la fe cristiana. Es un principio fundamental. La Escritura nos exhorta a ser partícipes de nuestros hermanos, de nuestro prójimo en la congregación. ¿Mm? Tenemos que ayudemos a los demás. Usted dice, ¿por qué la gente no ayuda? Es que la gente no tiene la conciencia de lo que es la vida espiritual, la vida cristiana, la formación, el servicio. Que más adelante, el otro parcial, vamos a hablar de eso. Tal vez en la otra clase empezamos a abordar ese tema del servicio y la humildad como parte de la vida espiritual. Así como hablábamos en el devocional de la clase anterior con respecto al valor de la gratitud, pues el que es agradecido va a agradecer. Y el que ayuda, y a la vez el que es agradecido va a ayudar. Pero el que no es agradecido, no esperemos ninguna ayuda de él. Pero esto tiene que ver mucho con lo que ya mencionamos, con lo de la formación, la vida espiritual, la relación con Cristo. ¿Qué tanto nosotros estamos formados a la imagen de Cristo? ¿Qué tanto nosotros nos dejamos moldear por la mano del alfarero? ¿Qué tanto nos dejamos moldear por la mano del alfarero? La formación espiritual se puede describir como el crecimiento básicamente y repetitivo que hemos dicho, volvemos a repetir, como el crecimiento espiritual del cristiano en la medida que se desarrolla en su vida, no en su vida cronológica, sino en su vida como cristiano. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de formación espiritual en donde la formación espiritual conlleva este tipo de enlace en el proceso, como dicen los pedagogos, enseñanza-aprendizaje. Dios nos dejó esta herramienta para formarnos espiritualmente. Hablemos de Eliseo y la escuela de los profetas de Eliseo. Esto en el Antiguo Testamento. Eliseo, el cual era, ustedes se acuerdan de la historia, ¿no? Elías era el maestro de Eliseo y le deja el manto y Eliseo se convierte ahora en el profeta de Israel y el que llevaba la voz de Dios. Eliseo se muestra como un líder siervo, que por cierto, parte de la formación espiritual, de la vida espiritual, en el liderazgo sobre todo, es convertirse en siervo. Un líder que no se convierte en siervo, pues no creo que esté en sintonía con el hecho de tener una vida espiritual fortalecida. Eliseo entonces se muestra como un líder siervo. Hace que sus compañeros de ministerio, a los cuales dirige y guía, realice un trabajo y uno le pide que él les colabore también. Este episodio demuestra que el involucramiento a la par de ellos es necesario para la formación de los discípulos. Fíjese bien. Si yo en una iglesia o un grupo de crecimiento envío a los discípulos a repartir tratados, a orar por la gente, a evangelizar, y yo me quedo en la casa acostado viendo televisión, dígame qué tipo de formación están recibiendo mis discípulos. No están recibiendo ese tipo de formación. Entonces, si queremos que los discípulos, los que están en el proceso de formación espiritual, lleguen a formarse, tenemos que enlodarnos los zapatos con ellos. O sea, si es de ir a meternos a la cárcel, a predicar, al basurero, al orfanato, llevarle comida a la gente necesitada,
amistad, a ir a una campaña evangelística, a ir a una vigilia, visitar a los enfermos, visitar a nuestros hermanos que necesitan ayuda. O sea, si tenemos que hacer eso, hay que hacerlo, porque eso es parte de la formación espiritual y sobre todo de la formación de sus discípulos. El que no es líder siervo, realmente no puede estar en ese proceso de formación espiritual, o lo está haciendo mal, mejor dicho. Tenemos que ser líderes siervos, porque si no, si somos líderes, creo que estamos haciendo el proceso equivocadamente. Eliseo se involucró en la formación de sus discípulos en la escuela. ¿Qué más? En lugares en que moramos contigo, comunidad de discípulos del profeta. Esta comunidad, y les cuento algo de lo que dice la Biblia, la comunidad dirigida por el profeta Eliseo comienza a experimentar un crecimiento. ¿Por qué? Porque el lugar de habitación era estrecho por el aumento de discípulos. Seguramente Eliseo habitaba donde había estado Elías. Pues después del arrebatamiento de aquel y ver cómo Dios le abrió el Jordán a Eliseo, los hijos de los profetas reconocieron la autoridad y la unción de Dios sobre él. Se empezaba a llenar ese lugar, la escuela de los profetas de Elías y después de Eliseo. ¿Por qué? Porque vieron en Eliseo alguien que tenía el Espíritu de Dios. Claro, pero es que este se involucraba con los demás. No era sino más. Él estaba pendiente de sus discípulos. ¿Ah? Y también los discípulos, ¿qué era lo importante? Reconocían en Eliseo que tenía ese don. Hermano, los líderes, los discípulos tampoco son tontos. Ellos saben cuando el líder es de Dios y no es de él. También ocurre eso. Entonces hay que tener cuidado. Tareas conjuntas para aprender haciendo. La formación espiritual se hace aprender a hacer. Es importante tener en mente que la formación espiritual es más que una mera serie de lecciones teóricas acerca de Dios, el prójimo, la creación, Jesús, etc. Por eso mucha gente confunde y que solo habla el libro que están haciendo las tareas, en que la formación espiritual es agarrar un lápiz, un cuaderno, ir a clases todos los sábados en la tarde con el pastor, 1 hora, y ese es el discipulado. O esa es la formación espiritual. No, eso no es la formación espiritual. Ya hablamos que es una transformación. La formación espiritual de fondo solamente sucede cuando se establece un nexo de aprendizaje mutuo entre 2 o más personas para desarrollar su carácter. ¿Dónde? En el peregrinaje de su vida. En este caso, en el peregrinaje de la experiencia cristiana. Pues la formación espiritual tiene que establecer un enlace, lo llamamos nexo, entre el aprendizaje mío y el aprendizaje de los demás, para que me ayude en mi carrera de vida espiritual. Entonces, hay que seguir el ejemplo de la escuela de Elías. Vamos a otro ejemplo, que es la escuela de Pablo. El término matetes en griego se traduce como discípulo, o creo que es martúa. Nunca aparece en las cartas de Pablo, fíjense qué interesante.
Los términos que aparecen en la epístola de Pablo son otros para discípulos, algunos de ellos. Por ejemplo, en Romanos 16:7 y 16:11 y 21 aparece la palabra compañero. O sea que un discípulo es un compañero. Usted en este campo de la formación espiritual, siendo líder, debe de entender que si usted tiene gente a su cargo en la iglesia, ellos no son sus súbditos y usted tampoco es su amo. Ellos son compañeros de ministerio. Colosenses 1:17 habla no de compañeros, sino de consiervo. Consiervo, o sea, son iguales. Nadie es más que otro. Romanos 15:30 habla de luchadores. Somos luchadores. Somos los luchadores que están en el circo romano, ¿no? Corintios habla de que somos cooperantes. Los discípulos entre ellos eran cooperantes. Pablo y sus discípulos eran cooperantes, cooperaban con el ministerio paulino. Efesios habla de coherederos. Imagínense, somos coherederos. Usted y yo somos coherederos de las riquezas de la gloria, de los que tiene Cristo. Nuestro Padre es uno. Entonces, empezando por el término discípulo, que tiene sus palabras equivalentes: compañero, consiervo, luchador, cooperante, poderer, y hay muchas otras palabras que podemos ver. Y el punto de fuerza en el ejemplo de Pablo, es que en particular y en los momentos de dificultad que tuvo el apóstol, física, apostólica, moral, social, son elegidos por el ministerio de Pablo y enviados a las comunidades. ¿Quiénes? Los discípulos, los compañeros, los coherederos, los consiervos. Y estos a la vez eran conscientes de su responsabilidad que tenían, de la misión que les habían encomendado hacer. Animan, guían a las iglesias fundadas, lo ayudan como secretarios y lectores de los mensajes. Yo me acuerdo, por ejemplo, muchos discípulos de Pablo, cuando él escribe sus cartas, él saluda y dice: también te saluda Julano, Julano y Mengano. Y hay algunas iglesias que tenían a estos discípulos de Pablo por gran estima. Eso le dice a usted el gran valor, la gran valía que tenían estos discípulos en la comunidad. Que tenían estos discípulos. Eran importantes. No sé si quieren comentar algo aquí. Rommel, Magda. No, pues está muy... La enseñanza de Eliseo y Elías, Eliseo, es una gran enseñanza en cuanto al servicio de lo que es el líder siervo. Claro. ¿Verdad? Y pues algunas personas hoy no les gusta que les digan siervos. Porque no les gusta, porque dicen: no, yo ahora soy amigo, no, ya no soy siervo. Y es una controversia con eso, porque algunas personas hasta se han salido de la iglesia porque les dicen siervos. Pucha, son bien extremistas, ¿va? Sí, porque le digo que no les gusta.
no entienden la palabra siervo. Entonces, ahorita que usted toca el tema, ¿verdad?, del líder siervo, es bien bonito ese tema porque lo que decía usted tiene que ver con formación, con humildad, porque Eliseo eso fue lo que hizo, ¿verdad? Servir a Elías. Correcto. Y también siendo él un líder, nunca quiso pasar a ser como Elías hasta que Elías pues ya no estaba. Pero una pregunta que por ejemplo, ¿por qué Eliseo no pudo formar a otro? ¿Cómo así? No, el Eliseo estuvo en esta escuela. Él Pues sí, formaba. ajá, pero vaya, pues el seguidor más cerca que él tenía, que era Giesi. Bueno, Había inmadurez en Giesi. no, es que la Biblia tampoco se centra en eso. Uh-huh. El propósito de ese texto obviamente es reflejar la actividad profética de Elías y Eliseo, Sí. pero no necesariamente de sus discípulos. De repente, como ustedes no hicieron nada tan trascendente, ¿verdad? Pero tampoco nos habla de lo contrario. Pues sí, como algunas veces uno escucha y dice, bueno, pero eso fue de parte de Jehová, ¿verdad? Que le dijo a Elías, ve y tira el manto sobre Eliseo, pero a Eliseo no se le dio esa orden, él no dejó un sucesor. Sí. Es importante que nosotros entendamos que si estamos en una posición de liderazgo, tenemos que dejar discípulos. Yo no sé si Ron me la ha escuchado, espero que me esté escuchando Ron, porque no lo escucho ahí, solo estamos Magda y yo. Entonces, a ver si se me fue este hombre y solo dejó conectado el parlante. ¿Me escucho? Ahí está, ya va a hablar, espérenme, ya le voy a dar la guitarra. Ustedes han escuchado que un hombre tiene que tener un hijo, leer un libro, escribir un libro y sembrar un árbol en la vida antes de que se muera. Pues dicen que el cristiano antes de morirse tiene que dejar un discípulo o hacer un discípulo. Fíjense que parece show y broma esto, pero es cierto. Ahí tiene que ser. Hermano y hermana, la verdad, usted quiere trascender en la fe cristiana, deje un discípulo. Deje un discípulo. Claro. Y no le estoy diciendo 20 ni 10, al menos uno. Va, así usted lo forma desde su cosmovisión, pero y yo en este momento les estoy exhortando, les animo a que se preocupen, independientemente de qué posición tengan en la iglesia en este momento, Sí. a que se preocupen Ay, santo por Dios. dejar un discípulo. Quiero que me haga un comentario general, Ronman, de todo lo que hemos estado hablando. Le doy la guitarra, Ronman. Hable. Sí, Lick. Todos sabemos que para ir formando espiritualmente, no solamente ser un discípulo nosotros mismos, sino o enriquecer con la palabra de Dios y así ir formando, no solo eso, sino formar otro líder, como usted dice, pero que sea de calidad, podemos decir así, y para que así él sea un ejemplo. Y también debemos saber que para ser un líder tenemos que ser ejemplo, para que aquel discípulo que nos sigue vea algo en nosotros, para que a él le impacte. Y también tenemos al gran maestro, Jesús dijo que
para ser discípulo no solamente esperar que nos sirve a nosotros, sino nosotros ser servido o servir a otros. Ese es el punto. Ajá. Lo importante aquí es, no pensemos que el hecho de que porque de repente pudo haber pasado eso, ¿verdad? No tuvimos un maestro que estuviera cerca de nosotros. Pero debemos entender que la responsabilidad de nosotros es dejar un discípulo, es hacer discípulos. Y insisto, hacer discípulos no solo es enseñarle la Biblia, y todo, no, es caminar con él. A ver, por eso están leyendo el libro Discipulado conforme al ministerio de Jesús, ¿verdad? Ese libro. Jesús caminaba con los discípulos, les Sí, pregunto. Sí, sí. Él comía con los discípulos, sí, él pescaba inclusive con los discípulos, se subía a la sí. barca, Sí, sí. visitaba a los Hacía. enfermos, los discípulos lo seguían. Bueno, hermanos, Hacía tareas diarias. claro, entonces yo veo que hoy en día muchos líderes, y esto obviamente es una crítica hacia ellos, muchos líderes no hacen eso. Y eso Porque que, ahora ya solo son plataformas. solo por plataforma virtual, ¿verdad? Y eso que estamos hablando que Jesús es Dios. O sea, el maestro de maestros, el Dios encarnado. Yo les voy a decir algo. Una cosa, Ajá, con el libro, ¿verdad? Porque el libro, pues, que lo hemos estado leyendo. ajá, Y de acuerdo a las porciones bíblicas. correcto. Porque cuando a los discípulos se les presentó, ¿verdad? Lo de las viudas, entonces, pues ellos dijeron, ¿verdad? Levantemos gente para que, diáconos, personas que puedan ayudar con estas tareas, para que nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra, ¿verdad? Ajá, claro. Entonces, ahí pues ya había, ¿verdad? Una formación de líderes para que hicieran este otro tipo de tareas. Ok. Hablando, ¿verdad? De lo que ahora nosotros vemos con estos grandes líderes de los ministerios, que ahora pocas veces se les ve haciendo tareas pequeñas pegado a sus líderes. Sí. Que han formado, ¿verdad? Entonces, ay Dios mío, nos vemos haciendo nosotros y no es una queja porque a mí es algo que me gusta. Pero ya solo está la enseñanza de la iglesia, desde el púlpito, pero no está el compartimiento. Entonces, los discípulos, ¿esa es la muestra ahí bíblicamente o en algún momento ellos venían y se juntaban con esto para decir, bueno, vamos y hagamos? Bueno, acuérdese que ellos estuvieron 3 años con Jesús. La Biblia se encarga de exponer la predicación apostólica. Como usted bien dijo, el ministerio de los apóstoles era predicar la palabra de Dios y la oración. Eso era el ministerio de los apóstoles. Pero como el cuerpo de Cristo estaba creciendo tanto que se necesitaba a personas que hicieran un trabajo que los apóstoles no podían hacer por sus múltiples ocupaciones. Eso no significa que los apóstoles no se ensuciaban las manos. Ajá. Ahora, yo les voy a decir que hay una gran lección en los evangelios
acerca de esto. Sí. Todos sabemos que la cruz, como lo dice Filipenses y Efesios, el misterio de la cruz y la humillación que sufrió Dios en la cruz es el mayor ejemplo de humildad y de humillación. Pero hay otro pasaje en la Biblia, un suceso en la vida de Jesús relatado en los evangelios que nos demuestra el carácter de servicio y de humildad de Jesús que debe de tener el líder de hoy. ¿Se acuerdan cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? Sí. Ahora, resulta que en la cultura o en la tradición judía o en las costumbres judías, todo aquel que entraba a una casa de un visitante, el dueño de la casa, el anfitrión de la casa, se encargaba de lavarle los pies, mandaba a un siervo y le lavaba los pies al visitante, como una especie de respeto, de honra, etc. Entonces, el dueño de la casa enviaba a los siervos a que lavaran los pies de los discípulos. Lo interesante es que en el caso de Jesús, siendo el maestro de ellos, o sea, la persona que ellos miraban con autoridad, él es quien lava los pies de los discípulos y no un siervo. En otras palabras, es como que el dueño de la casa no mande el siervo a lavar los pies, sino él mismo lava los pies de los visitantes. Perdón, eso es un gran ejemplo de humillación y humildad. Debemos nosotros en este proceso de formación espiritual llegar a alcanzar esa idea. Sería grandioso. El propósito de la formación espiritual, la formación de la vida espiritual, tiene el propósito de formar las almas. Como cuando un padre de familia se encarga de la formación de su hijo, de su hija, de cara a la vida, de cara a la eternidad. Asegurar que llegue a la meta para la cual fue creada. Y yo no sé si son padres, bueno, yo creo que, bueno, Magda sí, no sé, Rommel, pero yo creo que el ideal del padre es que los hijos tengan una formación a todo nivel, lo mejor posible, el ideal. Y en la parte espiritual deseamos que nuestros hijos sean partícipes de la herencia de Jesús. De igual manera, para los líderes espirituales, con sus hijos espirituales, su responsabilidad es la formación espiritual de sus discípulos. Su responsabilidad como pastor, como pastora, como líder, es la formación espiritual de sus discípulos. Sentido de la formación espiritual. Por ejemplo, San Agustín. Vamos a hablar de San Agustín. A menudo escuchamos y repetimos que somos seres espirituales, sí. Pero no siempre llegamos al fondo del significado que significa ser espiritual. Tal vez la manera más comprensible de establecerlo es que todos los seres humanos llevamos la marca de la espiritualidad. San Agustín decía, nunca estaremos completos hasta que encontremos nuestra paz en ¿quién? En Dios. Y mucha de esta paz la vamos a encontrar hasta el final de nuestra vida. Pero tratemos de llegar a esa meta, de entender todo lo que es formación espiritual en su sentido más amplio de la palabra. Jeremías 8 del 1 al 6, una de las mejores ilustraciones que nos representa la Biblia es la alegoría del profeta con respecto a esto del barro, ¿verdad? Somos como esa masa de barro. Esa masa de barro en bruto. El alfarero comienza por depurarlo.
ablandarlo y moldearlo a su gusto. Todo ello es un proceso de sufrimiento, claro. Refriega, golpes, etcétera. Y por último, la prueba del fuego. Es como cuando hacen las espadas, el orferero, ¿verdad? Es casi el mismo principio. Viene y agarra el hierro, lo mete hasta que hierva, que se ponga rojito. Después le están dando en el yunque con el martillo, con el martillo, con el martillo. Después lo mete al agua, después le vuelve a dar. Primero hasta que agarra forma y después hasta que agarra la imagen. La espada no está terminada hasta que no se refleje usted en ella. Es parecido al barro. El barro se le da forma, no le gusta, pues la vuelve a formar, le da golpes al barro como en masa, después lo mete al fuego. Bien interesante. La prueba final es cuando nosotros nos sometemos al fuego. Es una metáfora, ¿verdad? No literalmente estamos en el fuego. Y ahí es donde nosotros vamos a resistir, porque ahí estamos siendo probados. Ese es el sentido espiritual de la formación, o el sentido de la formación espiritual. Dejarnos moldear, dejarnos hacer y deshacer por el maestro de Galilea, a tal forma en que seamos capaces de salir victoriosos, airados, salir como el barro ya cocido y listo para servir. La necesidad de la vida espiritual. La vida espiritual necesita nutrición de la misma manera como el ser humano necesita alimentación balanceada para poder sobrevivir y desarrollarse sin ningún problema. La tibieza, la mediocridad, la superficialidad, la inmadurez, el endurecimiento de corazón y deformación de la conciencia son solo algunas de las características de los niños sin formación, o sea, de los inmaduros espiritualmente. Muchos cristianos nos encontramos que son tibios, que son hasta mediocres, perdonando la expresión que es muy fuerte, pero viven unas vidas cristianas mediocres. Son superficiales, son inmaduros. Bueno, podría contar yo tantas experiencias que he vivido con gente así. Y a lo que voy es que esas características son de niños inmaduros. Elementos que fortalecen la formación espiritual. La formación espiritual no se da por sí sola, tampoco es un acto de magia, ¿verdad? Requiere de mucha dedicación, esfuerzo y sobre todo de mucho deseo por ser mejor persona, tanto para los suyos como para el resto de la sociedad. No, no es que, insisto, no es un acto de magia, ¿verdad? Por ejemplo, algunos elementos que quizás se puedan tomar en cuenta en consideración a la hora de la formación espiritual y que fortalecen nuestra formación espiritual es entender que necesitamos tener una conciencia de las cosas sagradas. Qué importantes son, cómo lo afrontamos, con qué responsabilidad. Enseñar a descubrir la presencia de Dios en medio de nosotros. Ahora, cuando hablamos de las cosas sagradas, estamos hablando de que tenemos que enseñar una actitud correcta y que se debe de adoptar una actitud correcta a Dios, frente a Dios, en la adoración, en la humildad, en el agradecimiento, en el recogimiento espiritual, etc. Debemos de tener una actitud de adoración a Dios, una actitud de humildad, de ser agradecidos. ¿Se acuerdan cómo empezamos el devocional de la clase anterior, de la mediodía? El valor de ser agradecidos, agradecidos con Dios por todo lo que nos pase, aunque estemos sufriendo. Es difícil, es una utopía, es una contradicción, pero tenemos que alcanzar eso. Tenemos que entrar en un recogimiento espiritual constante. Otra cosa muy importante, y vamos a ver un pequeño video sobre esto, es la vida en oración.
Un elemento que fortalece la formación espiritual es la vida de oración, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo oramos diario? Si oran los hermanos, o solo dicen amén, gracias por la comida y todo. No, de repente ni hasta 5 minutos diarios oramos. Se entiende que la oración es el diálogo íntimo con Dios. Aprender el verdadero sentido de la oración nos va a enseñar a meditar. Aprender a recurrir de manera natural a Dios, nuestro Señor, con una actitud de agradecimiento por sus dones, especialmente por su amor infinito, también nos va a ayudar. Los elementos, ¿verdad? Los elementos más importantes de la vida en oración es el agradecimiento. Dentro de esa vida en comunión con Dios, lo importante es dar gracias. Tenemos, hermanos, que dar gracias por todo y en todo, ¿verdad? ¿Cómo estábamos hablando en el devocional? Lo importante de dar gracias a Dios es por nuestra fe, por nuestro amor, por la esperanza en Cristo. Por eso es importante. Hermanos, tenemos que aplicar estos elementos esenciales de la formación espiritual. Quiero terminar esta presentación, pero no la clase, con este pensamiento de Matthew Henry, autor famoso del comentario que lleva su nombre, donde dice: fue asaltado por unos ladrones que le robaron su cartera. Entonces él escribió lo siguiente en su diario: Señor, ayúdeme a estar agradecido primero, porque nunca antes he sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía yo, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. La formación espiritual es una vida constante. Es una vida constante. Debemos de acercarnos a lo que es la formación espiritual. Bien, quiero compartirles ahora, ya después van a tener sus propios comentarios, pero quiero compartir un video para cerrar este tema de los elementos que fortalecen nuestra vida espiritual. Entonces, voy a compartir otra vez pantalla, pero quiero que escuchen este video, pongan atención, y después dura 10 minutos, creo, y después vamos a compartir. Entonces, a cerrar la clase después de este video. Escuchémoslo. Vida, este hombre... Mira la pantalla. Sí, ¿verdad? Magda. Sí. Ok. Entonces escuchemos. Fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10.000 huérfanos. También lideró el establecimiento de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120.000 niños. Pasaba horas en oración y lectura de la Biblia diariamente. Para cuando llegó a ser adulto, construyó el hábito de leer toda la Biblia 4 veces al año. Bienvenidos a este resumen de la vida de George Mueller. George Mueller nació en una ciudad llamada Kroppenstedt, ubicada en lo que hoy conocemos como Alemania, el 27 de septiembre de 1805. Una niñez desmedida. A sus 10 años, con el fin de que se formara como clérigo luterano, su padre lo envió a una ciudad cercana llamada Halberstadt, pues quería que su hijo pudiera gozar de la tranquilidad y las comodidades que se le otorgaba a las personas que hacían parte de la iglesia estatal. Sin embargo, desde pequeño se vio atraído por el juego, el alcohol y una vida sin límites. Tanto así que en el hecho de muerte de su madre, cuando Mueller tenía tan solo 14 años, había amanecido borracho y acompañado de mujeres deambulando por la calle sin tener noticia de lo sucedido.
2 años más tarde fue arrestado por robo y llevado a prisión. 24 días después de estar allí, su padre, que como recaudador de impuestos tenía suficiente dinero para sacarlo de la celda, lo azotó y lo envió de nuevo a la universidad para que se graduara de pastor. No le importaba si profesaba la fe o no, solamente quería cumplir su propósito, que Müller tuviera una vida cómoda y digna. Una gran experiencia con la palabra. Tan pronto ingresó a la universidad, conoció a un hombre llamado Beta, quien, aunque también mantenía prácticas similares a las del joven Müller, asistía a reuniones en la casa de un hombre cristiano, donde cantaban, oraban, leían la Biblia y un sermón impreso. Beta, conociendo los comportamientos de Müller, no le parecía adecuado invitarlo a este tipo de reuniones. Sin embargo, un día cualquiera del año 1827 lo hizo. Ese tiempo de comunión con otros cristianos fue tan impactante para la vida de George Müller que creyó en el mensaje del Evangelio de Jesucristo y comprendió que Dios había iniciado una obra de gracia en su vida. 2 años después de haberse convertido, decidió ingresar a la Universidad de Hull para estudiar divinidades y profundizar en su conocimiento de Dios. Inmediatamente después de terminar estos estudios, decidió hacerse misionero en Bucarest y también se ofreció para ser partícipe de la Sociedad Misionera de Londres. Un año después de unirse, empezó a sufrir una enfermedad que consideró providencia de Dios y por ello tuvo que parar y mudarse a un pueblo llamado Teignmouth en Inglaterra. Evidencia de la gracia divina. Durante los primeros 10 días de su llegada a Teignmouth, se hospedó con un hombre llamado Henry Craig, que Dios usó para bendecirlo y transformarle la vida, enseñándole su gran necesidad de agradecerle a Dios por la misericordia que había tenido con él. Pues aunque había creído en el Señor Jesús, había sido un hombre escéptico con algunas doctrinas fundamentales del cristianismo. Así que estando allí y asistiendo a la capilla del pueblo, Müller fue confrontado por las Escrituras y convencido por la gracia que Dios tiene con los que ama. De esta manera entendió la importancia y trascendencia de la lectura y meditación en la palabra de Dios. Un ministerio austero. Un tiempo después comenzó a ejercer como pastor en la capilla de Teignmouth y junto con su esposa decidió cambiar algunas prácticas con las que no estaba de acuerdo, pero que eran bien vistas por la mayoría de las iglesias de aquel tiempo para su sostenimiento económico. Entre las prácticas que anuló estaba el alquiler de sillas a una élite específica de personas que podía pagarlas y que impedía que los más pobres pudieran sentarse y escuchar de cerca el sermón, ya que no tenían con qué alquilar su propio asiento. Su reflexión durante este tiempo sobre la hermosa gracia de Dios lo llevó a considerar que su ejercicio pastoral también debía manifestar el favor que el Creador le había mostrado a él. Así que consideró que no debía esperar recibir un salario por dedicarse a servir a los demás. Por esta razón y por su comprensión de la soberanía universal de Dios, decidió renunciar a su salario. Además, ejercitando su confianza en el Señor, también dejó de pedir dinero a las personas para su sostenimiento y más bien desarrolló un hábito de oración constante. Müller estaba convencido de que aquel a quien dirigía las oraciones supliría todas las necesidades fundamentales. Llamado a los huérfanos. Müller se mudó a Bristol, Inglaterra, para comenzar a trabajar en la capilla Bethesda. Más tarde, para evidenciar y dar testimonio del Dios vivo, comenzó a publicar reportes sobre las bendiciones recibidas por él y las respuestas a sus oraciones, entre ellas las de suplir las necesidades del ministerio de niños huérfanos que había empezado con su esposa. El trabajo de Müller y su esposa con huérfanos comenzó en 1836 con la adecuación de su propia casa alquilada para el alojamiento de 30 niñas. Poco después, se amueblaron 3 casas más, no solo para niñas, sino también para niños, lo que eventualmente aumentó la capacidad de los pequeños que podrían ser atendidos a 130. Poco a poco, muchas personas comenzaron a pronunciarse en pro del ministerio de los niños huérfanos de Inglaterra y a aportar para lo que ellos necesitaban. Los reportes anuales sobre el trabajo realizado con los menos favorecidos circularon alrededor del mundo y lograron un impacto notable, pues cada vez más había personas interesadas en apoyarlos. Una vida de confianza en el Señor. A pesar de todo esto, Müller nunca solicitó apoyo financiero, ni se endeudó. Muchas veces recibió donaciones de alimentos no solicitados solo unas horas antes de que fueran necesarias para alimentar a los niños. Müller oraba constantemente para que Dios tocara los corazones de los donantes. Por ejemplo, en una ocasión, bien documentada, se agradeció el desayuno cuando todos los niños estaban sentados
a la mesa a pesar de que no había nada para comer en la casa. Cuando terminaron de orar, el panadero llamó a la puerta con suficiente pan fresco para alimentar a todos y el lechero les dio mucha leche fresca porque su carro se averió frente al orfanato. Müller siempre fue reconocido como un hombre de oración, que rogaba a Dios frente a cualquier reto que enfrentaba y que experimentaba constantes respuestas del Señor de las formas más sorprendentes. Müller nunca buscó donaciones de individuos específicos y confió en el Todopoderoso para todas sus necesidades. Sin embargo, cada vez que recibía algún tipo de ayuda, era supremamente meticuloso con guardar registro de cada donación. Además, todos los registros financieros estaban siempre abiertos para que cualquiera pudiera consultarlos. Cada mañana, después del desayuno, había un momento de lectura y oración de las Escrituras, y cada niño recibía una Biblia al salir del orfanato, junto con una maleta de lata que contenía 2 cambios de ropa. Los niños eran bien vestidos y educados. La influencia de la labor de Müller era tal que muchos afirmaron que las fábricas y minas cercanas no podían reclutar suficientes trabajadores debido a los esfuerzos de Müller para asegurarse de que los niños pudieran encontrar trabajos cualificados. Compartiendo el Evangelio. Para el año de 1834 empezó a dedicarse a la enseñanza de las Escrituras en su hogar, así como el fomento y la difusión de estas en otros países para ayudar a las escuelas cristianas, a los misioneros y a la expansión del Evangelio. En 1875, a la edad de 70 años, comenzó un periodo de 17 años de viajes misioneros alrededor del mundo. Viajó más de 200.000 millas, un logro increíble para los tiempos previos a la aviación. Sus habilidades lingüísticas le permitieron predicar en inglés, francés y alemán. Estando cerca del final de su vida, Müller había logrado establecer 5 edificios para albergar alrededor de 2.000 huérfanos, a quienes nunca les faltó el alimento desde el día en que comenzó a servirles. Y para el día de su muerte, el fruto de su servicio había dado como resultado al que más de 122.000 niños fueran a escuelas apoyadas por las ofrendas recibidas, la distribución aproximada de 282.000 Biblias y millones de Nuevos Testamentos, libros, tratados y folletos. En 1892, después de un viaje misionero final, George Müller regresó a Inglaterra, donde murió 6 años después, el 10 de marzo de 1898. Durante su vida, George Müller nunca descansó. Fundó y dirigió escuelas y orfanatos mientras servía incansablemente como misionero. Su humilde testimonio con respecto a la constante provisión milagrosa de Dios para miles de niños necesitados bajo su cuidado todavía nos inspira y aviva nuestra fe. Este extranjero en Inglaterra recaudó cada centavo para su maravilloso ministerio de rodillas a través de una oración incesante, persistente y agradecida y una fe inquebrantable en Dios. Casi 200 años después, la organización caritativa de George Müller en Bristol todavía opera y continúa adhiriéndose al compromiso de George de buscar dinero solo a través de la oración. ¿Y tú, qué piensas? ¿En qué sentido la vida de George Müller te ha inspirado? ¿Qué puedes hacer por los más vulnerables a tu alrededor? ¿De qué formas puedes confiar que Dios proveerá todo lo necesario para que cumplas tu ministerio? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Bien. ¿Qué les parece el video? Hermoso, inspirador, Sí, ¿verdad? motivador. Perdón por el ruido. Sí, la verdad que a mí me impresionó. Lo que quiero rescatar y valorar Todavía. aquí es el tema de la oración. El tema de la oración. Claro, Es impresionante, ¿verdad? le inspira a uno a decir, yo lo voy a hacer también. Sí, la verdad. No sé, Roman, ¿tiene algún comentario final para que terminemos por hoy? A ver, Roman, ¿qué piensa? ¿Tiene algún comentario del video? Sí, muy bueno, muy edificante. Hermoso. Como la oración es poderosa. Ese hombre Müller hizo muchas cosas con el poder de la oración. Entonces, viendo eso, a nosotros también
nos inspira. A veces nosotros olvidamos de eso, de la oración, y buscamos así alcanzar muchas cosas, pero a veces no nos alcanza. Es del mismo problema, no agradecemos a Dios, no pedimos a Dios. Entonces, es importante. Sí. Bien, concluyendo entonces, para la próxima sesión, que es el 10, vamos a continuar con el tema de la formación espiritual. Vamos a hablar la parte moral y la parte del servicio. Ese tema va a tener que entrar en examen para el domingo. Así que a estar atentos. Siempre voy a tratar de subirlo inmediatamente una vez que termine cada clase, el video, para que tengan acceso a apuntes y a todo. Porque lo de hoy, lo de la primera sesión y lo de la sesión del 10 va a entrar en el examen del 11, que es un día después. Recuerden, la asignación para esta semana es hacer otro video creativo sobre la formación y el servicio, y siempre la lectura. Entonces, hermana Magda, también nos despide en oración y estamos en contacto vía WhatsApp o vía plataforma, ¿verdad? Y si Dios quiere y nos permite, entonces nos encontraremos en nuestra tercera sesión al final del parcial el 10 de octubre. ¿Verdad, hermano? ¿Nos ayuda a orar? Sí. Bueno, Padre, gracias te damos en esta tarde, oh Dios, que ha sido de mucho conocimiento adquirido, Padre amado, a través de la enseñanza que he puesto en el conocimiento del licenciado, Padre amado. Gracias. Bendice a mi hermano Romer también, Dios mío, allá donde él está. En el nombre de Jesús, bendice a la familia del licenciado y la familia de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre, a que nuestro entendimiento se abra más para poder adquirir el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia para poder aprender y servirte mejor, Señor, que ese es el propósito, ser mejores siervos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, guárdanos todo este tiempo en el hueco de tu mano y ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. A ver qué le pasó a Roseli, hay que averiguar qué le pasó y tal vez tuvo un problema de electricidad, ¿verdad? No creo que... Y entonces el video va a ser entre los tres o solo... ¿Les parece si lo pueden hacer entre los tres o lo quieren hacer individual? Pues ahí lo podemos dar un pedacito cada quien. Bueno, traten de ponerse de acuerdo entonces ustedes y me presentan un solo video. Vale. Vaya, pues. Entonces nos quedamos aquí. Dios les bendiga. Bueno, Okay. bendiciones. Igual, Bye, igual. bye. Vaya. Shalom. Shalom.